embargo, entre esos vasos sanguíneos vamos a ver nidos de células meningoteliales típicas. El índice mitótico es muy bajo. El siguiente es el meningioma fibroblástico, en donde no son las células meningoteliales típicas, que son redondeadas, de citoplasma abundante, y cuando se juntan tienen aspectos sensitiales. No, son tumores más bien conformados por células muy alargadas, muy fusiformes, y que tienden a agruparse o a formar ciertos verticilos. Otra variante es la artritis linfoplasmocito, en donde hay muchas células linfáticas y células plasmáticas, y entre su vegana infiltrada de células inflamatorias vamos a encontrar nidos de células meningoteliales. La variante meningotelial, que es la más común, está formada por verdaderos nidos o lóbulos de células meningoteliales con una estructura verdaderamente superficial, en donde las membranas son tan delicadas que pueden ser imperceptibles y dar el aspecto de ser un gran nódulo lleno de virus. ¿Cómo son estos núcleos? Son redondos y bastante uniformes. Podemos encontrar funciones intranucleares, a veces podemos encontrar, sobre todo en las variantes que tienen áreas meningoteliales, cuerpos de samoma, pero no muy abundantes. Otras variantes son el metaplásico, en donde podemos encontrar estructuras distintas a las meningoteliales, como hueso cartílago, o también ciertamente santomatosa. El microquístico, en donde el citoplasma forma unos procesos muy alargados que dejan espacios vacíos entre ellos. El sanomatoso, que se encuentra sobre todo en la región espinal y que tiene muchos cuerpos de samoma. El secretor, que tiene secreciones eosinofílicas con cuerpos positivos para CA y PAS, y el transicional también es una variante bastante frecuente, en donde se observa una combinación entre el meningioma meningocelial y el meningioma fibroblástico. Luego tenemos las variantes de meningioma grado 2, en donde encontramos el atípico, el cordoide y el de células claras. Y luego las variantes de grado 3, en donde tenemos el anaplásico, el papilar y el campoide. Macroscópicamente
Y aquí cambia ya la estructura. ¿Qué ha cambiado? Son como ácidos, ¿verdad? Y la célula también ha cambiado. No tengo la típica célula meningocelial redondita, sino que más vale es alargada. Y en esta estructura encuentro también depósitos de fibras de colágeno, que es otra de las características del meningioma fibroblástico. Esto está compuesto por haces de células fusiformes y en algunos lados pueden adquirir una distribución un poco verticilada, es decir, que hacen un remolino pero muy suave, no muy marcado. Otra cosa importante es que la centralidad sigue siendo bastante uniforme y que no encuentra mayor rasgo de origen, ¿no? Eso es importante para distinguir también de otro tipo de tumores que pueden provenir de los fusiformes. Aquí tengo una combinación. Miren esta estructura con células alargadas al lado de este nido. Este nido que estoy señalando, ¿qué es? Observemos, acá hay otro. Son nidos meningoceliares típicos, como los que vimos al inicio, pero están tratando con estructuras fibroblásticas. Esto es un meningioma transicional. Como habíamos mencionado, no es raro encontrar cuerpos de sanoma, pero solamente en caso de una presencia realmente abundante de cuerpos de sanoma podremos decir que tenemos un meningioma sanomatoso. Acá veo otro tipo de estructuras. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué son estas estructuras? No. Miren. Otra vez, y esto es epitelial. Estos endotelios y estos son vasos sanguíneos. Miren, muchos vasos sanguíneos de distinto calibre y entre ellos nidos meningoceliares típicos. Este es un meningioma angiomatoso. Los vasos sanguíneos de un meningioma angiomatoso pueden ser de pequeño, mediano o de gran calibre. En este caso son de pequeño calibre, ¿verdad? Y unos cuantos son de mediano. Pero la mayoría son de pequeño calibre y las características suelen ser muy exuberantes. ¿Qué lo delata como meningioma? La presencia esporádica de estos nidos meningoceliares que son típicos. Acá, otro tipo de meningioma. Parecen histiocitos, ¿verdad? Sí. Y ese citoplasma que se va tornando alargado va dejando estos espacios en una variante microquística. Lo mismo acá. Y acá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué son estos que estoy señalando? ¿Se acuerdan de la variante linfoplasmocítica? Yo aquí tengo muchos linfocitos y células plasmáticas, es un estado bastante denso. Aquí yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial con linfoma primario del sistema nervioso central. Pero se delata ¿dónde? Miren, estas pequeñas áreas en donde tengo la estructura sincitial típica del meningioma. Entonces, este es un meningioma. Lo que ya les había mencionado es lo mismo que veía aquí en los primeros días. Las células meningoceliares que se disponen muy juntas unas de otras, su citoplasma eosinófilo regular, bastante uniforme, y las membranas imperceptibles. Entonces, del aspecto de que fuera un sincitio, como vemos en trofoblastos, parece que no tuviera membranas que separan una célula de otra. Y ese es el aspecto sincitial clásico en este tipo de meningioma, en este caso es una meningocelial, ¿no? Esos nidos pueden repetirse, ¿manda? Ajá, exacto, como que no se separaran con sus membranas, como que fuera un montón de núcleos nadando en el citoplasma. Pero vemos que la distribución es uniforme, regular, ¿no? En estos nidos meningoceliares típicos pueden repetirse. En este caso porque era un transicional, ¿verdad? Entonces encontraba áreas de fibroblástico y áreas de un meningioma meningocelial típico. Y acá se repetían, ¿por qué? Porque tengo mucha vasculatura y es un angiomatoso, pero
Se delata de que es meningioma porque encuentra estas áreas meningoteliales, estos nidos meningoteliales que se parecen mucho al clásico meningotelial. Acá sí cambia la estructura, aquí tengo más células vacuoladas que van haciendo esos microquistes, pero aquí vuelvo a ver esa área sincitial de células meningoteliales. Lo que ha cambiado es el fondo, que es muy linfoplasmocital. Y este es un meningioma. Acá, cuerpos eosinófilos de distinto tamaño que se encuentran intracitoplásmicos o también por fuera de la célula. Este es un meningioma secretor. Tengo la célula meningotelial, miren, apenas noto yo que hay una membrana, ¿verdad? También parece un arreglo sincitial, pero con estas secreciones eosinofílicas, que es lo que le da el nombre, meningioma secretor. Obsérvese que hasta aquí todos los núcleos de estos meningiomas, algunos pueden tener pseudointrusiones, puedo encontrar eso, pero si tengo una vista general son uniformes y hasta aquí hay algo que yo no he observado en estos meningiomas de grado 1, que es la presencia de actividad mitótica, y la actividad mitótica es muy bajita. Acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué parecen estos nidos? Aquí cambió, ¿verdad? No es un nido sincitial clásico. ¿Qué parece? Parecen nidos condroides. Este es un meningioma metaplásico. Afortunadamente son rarísimos de ver. Y este, bueno, es como que el más popular de todos, aunque no es el más frecuente. ¿Qué son estas concreciones cálcicas? ¿Vale? No, son cuerpos de Samoa. Y este es un meningioma sanomatoso. ¿Qué veo? Que entre estas múltiples esferas de calcio voy a encontrar igual pequeños nidos meningoteliales. Es lo que lo adelanta. Eso es que buscar, para que sea un meningioma de los nidos meningoteliales. Y a eso se van a sumar otras características distintas que le van a dar nombres distintos morfológicamente. Lo bueno es que toda esta gama de astrocytomas, que son más de 15 en algunas clasificaciones, son grado 1. Es decir, tienen un buen pronóstico a largo plazo. Luego tenemos el meningiomas atípicos. Bueno, estos son tumores de agresividad intermedia que afortunadamente no son muy frecuentes. De toda la población de meningiomas, dependiendo de las características de la población de estudio, o sea, de las personas de estudio, solamente entre un 5 y un 15% han sido meningiomas atípicos. ¿Qué es la particularidad o cuál es la particularidad que llama la atención? Que cualquiera de las morfologías que ya vimos puede reunir rasgos atípicos y cambiar de ser un meningioma grado 1 a un meningioma grado 2. Esto se ha basado en criterios, en donde tenemos criterios principales. En algunos libros los encontrarán como criterios mayores y criterios menores. ¿Cuál es la regla para que cambie un meningioma típico? Reunir uno de los criterios principales o 3 de 5 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios principales? El primero, a la cabeza. ¿Se acuerdan que en el meningioma grado 1 podíamos tener de 0 a 4 mitosis por campos de gran aumento, ¿verdad? Por 10 campos de gran aumento. Aquí, bueno, parte de 4 hasta 19 figuras mitóticas en 10 campos de gran aumento. Y otro criterio sumamente importante es la presencia de invasión celular. Esos no son criterios mayores. Y luego tenemos los criterios menores, que aquí tenemos un aumento de celularidad. Y para eso sí les pido que tengamos en mente cómo era el meningioma meningotelial. Hay celularidad, ¿verdad? Pero es uniforme, están como separadas, todas se ven muy parecidas. Puede haber inclusiones intranucleares, pero no son tan abundantes ni cambian mucho la morfología del núcleo. Otra cosa importante es células pequeñas, es decir, cambian su relación
cerebral. Luego tenemos que si solamente encuentro núcleos pleomórficos o atípicos, tampoco va a cambiar el grado del meningioma. Y bueno, en estos tumores se prefiere contar la cantidad de mitosis que validarse mediante el KI67. ¿Ya? Y aún así, cuando se lo pide puede ser muy variable, pero no nos ayuda mucho. Entre el 4 al 20% en una estructura que sigue parámetros tan delicados como que no es de mucha ayuda. Y podría más vale hacernos clasificar con demasiada dureza estos grados del meningioma. Bueno, las había mencionado ya, cualquiera de los meningiomas anteriores de los que hemos hablado puede tener estas características y transformarse en un meningioma típico. Las áreas de necrosis espontánea son uno de los criterios menores, los macronucleones también, y la invasión cerebral, esto es importante. Son proyecciones irregulares de células tumorales en el parénquima del sistema nervioso central sin una capa intermedia del nervio meninges. Esto es lo más importante. O sea, yo voy a encontrar células del meningioma directamente adentrándose, ya sea en forma de nidos o en forma de lengüetas, en la sustancia gris, sin que haya ninguna membrana entre el tumor y la sustancia cerebral. Bueno, y aquí tengo un meningioma típico en donde el criterio que veo es cuál. Forma nido, ¿verdad? Sin sitiales, pero ¿qué está pasando aquí? Miren el cambio a célula pequeña. Y donde están las células pequeñas hay más celularidad. Es decir, esto ya no es una estructura uniforme y ya encuentro pleomorfismo. Es solo uno de los criterios. Y en este caso es un criterio menor, ¿verdad? Acá tengo otro criterio menor. Bueno, tengo más de un criterio menor. Primero veo el cambio en célula pequeña. Miren, incluso se torna como que más denso. Mientras yo veía el meningioma meningotelial como un lóbulo más claro, eosinofílico uniforme en su fondo, aquí veo como que ya hay hipercromasia, ¿verdad? Veo los núcleos más pigmentados y veo una mayor cantidad de núcleos polares, es decir, hay hipercelularidad. Y las células son más pequeñas. Y aparece otra figura importante del meningioma atípico. ¿Cuál es? Todavía forma nódulo, ¿verdad? Eso me llama la atención. Pero hay dos cosas importantísimas. Una ya la mencionamos porque ya la habíamos visto previamente, que es el cambio de célula pequeña. Pero está pasando otra cosa importantísima. Exacto. Aquí hay necrosis geográfica. Miren, todo esto es un área de necrosis. Es muy irregular. Acá también veo que el otro nódulo o el tejido adyacente del mismo tumor también está siendo necrosis. Y acá miren esa cantidad de células. Y todas estas figuras que veo son mitosis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay muchísimas. Y solamente un campo de grado 1. Sin embargo, no reúne todavía criterios por un meningioma de grado 3 maligno, que son totalmente distintas porque la morfología de grado 3 es distinta. Y veo que más. Aparece una nueva figura. ¿Qué son estas? Aparte de la mitosis. ¿Qué es esto? A este acercamiento puedo ver núcleos prominentes, que era algo que no veía ni en los acercamientos más próximos del meningioma meningotelial. Aquí puedo ver núcleos. Entonces tengo cambio a célula pequeña. Si ven que la estructura sincitial se va perdiendo, que aquí ya puedo diferenciar dónde empieza una célula y dónde termina la otra, porque justamente hay una alteración de la relación núcleo-citoplasma. Y el citoplasma aditivo. Hay mayor células polares, es decir, está hipercelular, tengo mitosis y tengo núcleos prominentes. Ya solamente con la cantidad de mitosis clasifica como un meningioma típico. Recordemos, con el meningioma típico, uno de dos criterios principales o 3 de 5 criterios menores. Aquí tengo de todo, ¿no? Y acá veo el criterio más importante. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? No, ¿cuál es necrosis? Esto es sustancia gris, chicos. Lo que sí hay es una gliosis.
el tejido cerebral. Por infiltración ya lo convierte en un meningioma grado 2 y aquí voy sumando otros criterios menores, ¿no? Entonces aquí voy a tener en esta imagen criterios mayores y menores. ¿Cuáles son los criterios mayores que observo? Le acabo de decir. La invasión cerebral. ¿Y qué criterios menores observo? Las mitosis no las puedo contar a esa distancia, ¿no? Pero sí veo lo más claro, la necrosis. Sí, y la otra cosa importante, la hipercelularidad, justo por el cambio a células. Esta es una invasión en nidos y la que veo acá también es una invasión, pero en lengüetas. Miren, como todo el tumor, este es fibrolástico incluso. Ya habíamos dicho que cualquiera de los subtipos anteriores puede transformarse en un atípico, ¿no? Y esto es gliosis reactiva en un tejido que está siendo invadido. Pero el meningioma típico no es el meningioma grado 2, también tengo el meningioma cordoide. Básicamente es un meningioma que no parece meningioma. Las células cordoides son similares a las células del cordoma en estos tipos de meningiomas. ¿Cuál es una de las particularidades de los meningiomas grado 2? Que tienen una alta tasa de recurrencia. Entonces, por eso es importante diagnosticar. ¿Y cómo se ve? Como un cordoma. Son células meningoteliales, pero con características fisiológicas. Sobre un estroma que es básicamente mixoide. Se ve tal cual un cordoma. Y los cordomas tienen comportamientos más agresivos. Aquí a mayor acercamiento puedo ver estas células meningoteliales que acá se van transformando y miren, hacen verdaderos cordones de células o trabéculas también, en algunos sitios anastomosadas en un fondo mixoide. Otra imagen que muestra exactamente lo mismo. Si no tuviéramos ubicación, lo único que podríamos decir es un cordón, ¿verdad? Pero sabemos que es un tumor cerebral y un meningioma cordoide. Igual, mayor acercamiento, la estructura pseudotrabecular. Miren la presencia de mitosis en este fondo mixoide. Luego tenemos los meningiomas grado 3. Su nombre lo dice todo, el meningioma anaplásico. Aquí voy a encontrar mucho pleomorfismo, voy a encontrar mucha celularidad, pero sobre todo son meningiomas que, si yo no supiera de dónde es el tumor primario, la evolución primaria, presenta una morfología tan anaplásica que no parece meningioma. Estos pueden ser de nuevo, es decir, nacer como meningiomas anaplásicos, o también pueden venir por progresión de un grado inferior. Y es así como se observa. Que veo aquí microscópicamente una distribución en láminas, ¿verdad? Un arreglo sincitial, pero de distribución en láminas, que es lo que puedo ver principalmente aquí. Veo mucho pleomorfismo. Tal vez, visto a esta distancia, si no nos fijamos bien en el detalle, se nos podría pasar. Sin embargo, si me acerco un poco, puedo ver células muy pequeñas al lado de células muy grandes y otras verdaderamente grandes que hasta tienen estructura fusiforme. Eso es un meningioma anaplásico. A mayor acercamiento veo que hay un aumento de la actividad mitótica y también anaplasia. Células grandes, núcleos prominentes, en este caso visibles, en este caso muy prominentes, y otras figuras que no son típicas, sino que ya están cambiando incluso de expresión fenotípica, son alargadas. Acá es un poco más dramático el cambio porque tengo mucha pseudoinclusión y aparte de eso me da un aspecto de núcleo hiperclaro y también segmentado, ¿verdad? Sigue habiendo un fondo sincitial, sin embargo no hay más hipercromasia y también mucho pleomorfismo. Más aún, ¿verdad? Aquí el pleomorfismo es mucho más notorio. Tengo núcleos grandes, núcleos pequeños, tengo múltiples nucleolos o incluso figuras de un solo nucleolo prominente y un cambio celular hacia estructuras alargadas, hacia células fusiformes. Además de eso, tengo actividad mitótica bastante útil. Esto es un meningioma de aspecto fibrolástico, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos
pero si bien es cierto, sí hay una alteración de la relación entre citoplasma, aquí tengo núcleos mucho más grandes. Hay muchas pseudodiscusiones intranucleares y aparecen nuevas figuras como son las necrosis y un alto índice de proliferación. Otro tipo de meningioma, la otra es el meningioma rhabdoide. Su nombre lo dice todo, ¿no? Son células meningoteliales, pero tienen diferenciación hacia músculo estriado esquelético. Son un tipo de neoplasias que puede tener un alto índice de recurrencias. Hay marcado criomorfismo, cromatina vesicular. Algunos casos pueden conservar en algunos sectores de la neoplasia células meningoteliales, pero la mayoría van a ser de configuración rhabdoide. La actividad mitótica va a ser mayor a 20 a 20 mitosis por 10 campos de gran aumento y básicamente la diferenciación es nula. Son como células rhabdoides típicas, ¿verdad? Veo una imagen en donde hay mucha celularidad, lo mismo acá, te veo las células típicas rhabdoides en todas estas imágenes. Obviamente una necrosis, aumento de la proliferación celular y también aquí es más frecuente encontrar el fenómeno de invasión. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, seguro. Bueno, aquí deben estar como que un poco más frescos porque me imagino que en la teoría sí vieron meningiomas ya hace rato, ¿verdad? No, mejor de ir preguntas. ¿Preguntas? No. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver médula